Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. 3, 2. Bendiciones, hermanos. Seguimos con la misma temática este día domingo tan hermoso. Como les repito, nosotros nos reunimos 4 veces al día para que podamos alcanzar a todos los congregantes, ¿verdad?, que llegan a la iglesia. Aquí lo podríamos hacer solo con un solo servicio, puesto que todos desde su casa se podrían conectar, pero no queremos perder la costumbre ni la bendición de hablar la palabra del Señor 4 veces al día, los días domingos. Esperemos que esto vaya pasando y que pronto volvamos a la normalidad, pero mientras eso llega, yo quiero seguir enfocando la temática que empecé a enfocar desde la segunda faceta del retiro de verano del año de la reconciliación 2020. Si ustedes se recuerdan, la primera vez que nos reunimos estuvimos hablando acerca del miedo. Y eso, al final de cuentas, es lo que se está descubriendo, muchos están descubriendo ahora, ¿verdad? Que el miedo incluso baja las defensas y se dice una serie de situaciones, médicamente, científicamente. La segunda faceta estoy hablando de la iglesia que es arrebatada. Le puse por título al principio la sexta iglesia, la iglesia de la parucía, la iglesia poca fuerza, la iglesia que guarda la palabra, etc. Pero yo quiero seguir ahondando un poquitito más en ese capítulo 3, versículo 8 del libro de Apocalipsis. Y entonces, y después vamos a ver otras cosas. En la noche, en el servicio de la noche, como es escatológico, yo quiero hablarles un poquitito de la marca de la bestia y de algunas otras cuestiones que se han estado manejando en este momento casi como teorías de conspiración. Y quiero, basado en la Biblia y en lo que hemos venido enseñando acerca de que guarda la palabra, qué es lo que dice la palabra profética, porque la palabra profética es otra palabra. Se recuerda que hicimos una serie, me recuerdo que les mencioné como unas 8 o 9 palabras, y dentro de ellas estaba la palabra de esta salvación, la palabra de fe que predicamos, la palabra de justicia, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. Una que no mencioné fue la palabra profética porque deseo dedicarle un programa a la palabra profética para que podamos conversar. Pero ahorita sigamos en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, y quiero enfocar siempre a Filadelfia bajo el ángulo de Filadelfia, la iglesia del verdadero amor. Si usted se recuerda, cuando lee las cartas dirigidas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, la primera iglesia que aparece es la iglesia de Éfeso. Y el reclamo que Dios le hace a esa iglesia, a pesar de que conocía sus obras y que habían probado los que se decían ser apóstoles y no lo eran, los había hallado mentirosos, etcétera. Una de las cosas que sucedían ahí y que él es el reclamo del Señor, le dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y viene y la confronta y le dice que vuelva a su primer amor. Esa es la iglesia de Éfeso y ese es el reclamo que le hace. Pero hemos estado conversando que la iglesia de Filadelfia es la única a la que no le hacen un reclamo. Y cuando la describe el Señor aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 8, dice, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya hablamos de Filadelfia, de las obras, de las puertas abiertas. Nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No quiero redundar, aunque en la palabra de Dios no se redunda nunca, pero siempre se recuerda que aquí dice, has guardado mi palabra y lo generaliza. Ya en el verso 10 dice qué clase de palabra es la que esta iglesia guardó, al final de cuentas, por la cual va a ser guardada. Es decir, guardó la palabra de su hupomone o upomone o hipomene, o como usted le quiera decir según la escuela donde aprendió griego, ¿verdad? Entonces acá la palabra es un abanico más
¿verdad? Son muchas palabras conformando esta palabra. Entonces, basado en esto, quiero mostrarle algunos versículos de por qué ahora le puse yo a esta iglesia la iglesia del verdadero amor. Éfeso fracasó en eso. Los que se arrepintieron, enhorabuena. Pero ahora Filadelfia, note, Filadelfia quiere decir amor fraternal. Claro que no es un amor ágape, sino que es filos o fileo. De ahí viene Delfos y Filos, ¿verdad? Filadelfia, de ahí viene el nombre. Pero está íntimamente ligado con el amor, con la amistad, con la comunión, con la coinonía. Entonces, note cómo dice en esto, has guardado mi palabra. Miren lo que dice el apóstol, que nosotros lo conocemos como el apóstol del amor. Así lo conocemos a Juan. Jesús, esto es lo que él captó. No lo escribieron los demás apóstoles. Él sí. Él era experto en amor de Dios, digámoslo de esta manera. Entonces San Juan 14:23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces la iglesia de Filadelfia le dice, has guardado mi palabra. Francamente lo que le está diciendo es, me amas. No del diente al labio. No solo me lo dices repitiendo una canción que quizá el salmista fue inspirado por Dios, puso sus palabras de su experiencia personal y yo te amo, Señor, y un montón de gente solo la canta sin tener la experiencia. No es decir yo te amo, pero sin cumplir. Entonces acá el Señor deja bien claro que esta iglesia, al guardar su palabra, le demostró su amor. Al contrario de Éfeso, que hizo muchas cosas, que sabía mucha teología, que no soportaba a los malos, era crítica, era cero tolerancia con los malos, y otro montón de cosas que tenía buenas, tenía virtudes. Pero ¿de qué le servían todas esas virtudes si había perdido el amor? ¿No dice acaso la Biblia que si yo diera todos los bienes y aún mi cuerpo para ser inmolado y no tengo amor, nada soy? Y que vengo a ser como un címbalo que retiñe. Entonces, lo importante acá de la iglesia que se va es el amor. Fíjese qué tremendo que cuando nosotros vamos al Salmo 91, tan hermosamente apreciado en estos días de la pandemia, cuando ya se llega a las partes finales de ese Salmo, dice, yo lo libraré porque me ha amado. Es decir, me amó, lo voy a librar. Y lo levantaré porque conoció mi nombre. Bueno, así dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Porque cuanto ha conocido mi nombre, yo lo levantaré, me lo llevaré, lo raptaré, lo exaltaré, dicen algunas versiones. Pero note usted la intimidad que tiene el amor profundo con el arrebatamiento. Entonces, pero no se queda ahí solamente, porque yo ya le mencioné aquí por lo menos le mencioné el amor fraternal, le mencioné el amor a Dios, pero mire este otro versículo, bueno, esta es la continuación del que acabo de leer, sí vale la pena que lo leamos. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Se recuerda que ayer, vamos a ver, en el culto anterior yo le decía que nosotros no podemos guardar la palabra si no la conocemos. Al final de cuentas se me olvidó cuándo lo dije, pero lo dije. Nosotros no podemos guardar la palabra si no la conocemos, y no la conocemos si no la leemos o bien oímos. Algunos no la pueden leer por X, Y o Z razón, pero tal vez sí la pueden oír. Y entonces es la puerta de entrada al alma. Y aquí él dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís, no que lees, sino que oís, no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es como una cascada, ¿verdad? Primero viene de Dios, es la revelación, cuando se habla de Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo.
que Dios le dio. Viene de cascada, la palabra que Dios le dio. Y entonces se la dio para enseñarle a los siervos. Y la manda por medio de su ángel, es otra cascada. Y después a sus siervos, para que le hablen a la iglesia. Y después la iglesia al mundo. Entonces es una como cascada, de tal manera que Dios no, él mismo lo dice, que no hace nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y eso queda capturado en la palabra profética más segura. Ok, entonces ya llevo aquí dos cuestiones que son bien importantes que las analicemos, ¿verdad? Una es el que guarda las palabras ama. Y esta iglesia es la iglesia que ama. Por eso es que tiene amor fraternal. Miremos siempre el mismo libro de Juan, solo que en una epístola. Así que no es el mismo, sino que el otro era evangelio y este es una epístola. Dice en capítulo 2, verso 5. Pero el que guarda su palabra. Has guardado mi palabra. El que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire qué cosa tremenda esa. En esto sabemos que estamos en él. Ok, esa es otra cosa hermosa. Pero note usted que esta iglesia poca fuerza, como usted le quiera llamar, de puertas abiertas, poca fuerza, Filadelfia, la Parucía, la Sexta, como le quiera llamar, es una iglesia que se enamoró. Pero no solo se enamoró, sino que empezó a evolucionar en su amor. El amor necesita ser evolucionado en nuestros corazones. Eso es definitivo también. Nosotros podemos empezar la carrera del evangelio con una semilla de amor, pero ese amor tiene que crecer, echar raíces, volverse un árbol frondoso y dar mucho fruto. ¿Sabe dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en el Cantar de los Cantares. En el capítulo 1 tenemos a una mujer enamorada que es prototipo de la iglesia, que dice, oh, si me besara con los besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Y ella está enamorada profundamente, pero no es madura. Está enojada con sus hermanos, los hijos de mi madre. Parecería un insulto, ¿no le parece? Los hijos de mi madre se enojaron contra mí. Y me pusieron a guardar viñas ajenas que no eran mías. Y la que era mía, no la guardé. Descuidé lo mío por culpa de estos bandidos. No está madura en amor. Pero cuando pasan los diferentes capítulos y llega el último, que es el 8, ella ya cambió. Sigue amando. Y ahora no solo deseando, oh, si me besara. No. En el capítulo anterior, en el 7, dice, si lo encuentro en la calle, yo lo agarro, lo beso, lo meto en la recámara de la que me dio a luz. Ahora su amor creció. Ahora no solo está anhelando, ay, si me bese, que me bese. Primero Dios que me mande un correíto. No, ahora dice, si yo lo encuentro, yo voy y me vuelvo proactiva. Entonces, esta iglesia de Filadelfia así le pasa. Y nosotros vemos en los 3 o 4 versículos que hemos leído, hemos visto cómo Filadelfia, número 1, amor por el hermano. Número 1. Puesto que digo número 1, no en el orden cronológico, sino que es la iglesia de Filadelfia, así aparece. Número 2 dice, has guardado mi palabra, y la Biblia dice, el que guarda mi palabra me ama, el que no la guarda no me ama. Terrible. Pero este versículo dice que el que guarda la palabra evolucionó en el amor. Ya no es el capítulo 1 de Cantar los Cantares, sino que es el capítulo 8. Y entonces mire lo que dice este versículo a ese respecto. Dice, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, cuando nosotros vamos y buscamos el contexto de este versículo, sabemos que el perfecto amor, es decir, el amor que se ha perfeccionado, el perfecto amor echa fuera el temor. Así dice la Biblia. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, mire pues, el que guarda la palabra, lo que estoy entendiendo yo, si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Lo que yo estoy entendiendo ahí es, el que guarda la palabra no tiene miedo. ¿Por qué? Porque el que guarda la palabra ama al Señor. Y el que ama al Señor, el amor se perfecciona en él. Y el que tiene el amor perfeccionado en él, echa fuera todo temor.
Todos esos son versículos bíblicos, no me estoy inventando nada. Eso es solo que son contextos, solo que miremos y le sigamos la pista, ¿verdad? Como aquellas migajitas que tiró Hansel y Gretel y cabal encontramos el rema. Esto es precioso. Entonces, hermanos amados, benditos hijos de Dios, si usted está siendo avasallado por el miedo, por el temor, no le voy a decir que usted no es de la iglesia de Filadelfia, pero le voy a decir que usted tiene que seguir procesando su amor hasta llegar a la perfección y que no tenga miedo. Ahora, si tiene miedo, como ya lo dijimos en el principio del retiro de verano 2020, hace 2 semanas, 2 creo, ya hasta se me olvidó, pero lo que puede ser es que desobedeció. Porque Adán tuvo miedo porque desobedeció, pecó, falló en el blanco. Entonces, si nos pasa eso y hemos pecado, hemos fallado, le hemos fallado al Señor, y por eso vino el miedo, que decir que bajamos en nuestro amor, hay que arrepentirse. Hay que llegar delante del Señor. Arrepentimiento quiere decir cambio de manera de pensar. Hay que luchar contra el pecado. Hay que suplicarle, Señor, ya no quiero esto, de veras ya no lo quiero. Sácalo de mí, por favor. Ayúdame. Mira cómo tú eres poderoso. Hay 12 fuentes de descontaminación para inmunizarnos en contra del pecado. Ahora que se habla de la inmunización, ¿verdad? Y que va a ser obligatoria, dicen. Eso lo vamos a hablar en el otro segmento, primero Dios. Entonces, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿estás guardando la palabra del Señor? ¿Oyes la palabra del Señor? ¿Lees la palabra del Señor? ¿La estás obedeciendo? ¿La estás guardando? ¿Y cómo podemos saber si la estás guardando? Sí, hermano, yo me la sé de memoria. No. Así, a rajatabla, hace una pregunta. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de todo esto que está pasando? Porque por eso hemos estado insistiendo que temor prudente, sí, eso sí, pero patológico terror, no. Porque el temor es algo que Dios nos permitió para sobrevivir, pero cuando nosotros le permitimos que el temor evolucione a miedo, pánico y terror, eso ya no es bueno, eso es patológico. ¿Y cómo se vence ese temor? Con el amor. ¿Y cómo se logra el amor y el perfeccionamiento del mismo? Guardando la palabra. Y eso le pasa a la iglesia de Filadelfia. Así que esta es una prueba. El mundo está en pánico. Todo el mundo está en pánico. Bueno, algunos están aburridos, ya no tienen pánico, pero cuando ya están aburridos y dicen, yo me voy a salir, les suelta una noticia. También salió positivo en coronavirus la reina Isabel, también el príncipe Carlos, también Tom Hanks. Y entonces lo apagan al que ya se había sentido aburrido y dice, ¿qué me importa? Yo me voy a morir de aburrimiento o del virus, entonces mejor salgo. Pero no lo está haciendo en base a la confianza que procede de la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Estando en tu casa, estando en la iglesia, en tu trabajo, en donde sea, tienes que estar lleno del amor de Dios. Y entonces llegamos a conocer, a saber, a comprender que todo lo que pasa está en las manos poderosas de Dios, que Él está sentado en su trono. Muy bien. El tiempo nos avanza un poquito, pero vamos a seguir platicando. Permítanme que me tome un poquito de agüita y miremos este otro versículo, Tito. Este es importantísimo. Mire pues, este es la versión Nácar Colunga y que con letra grande yo se la puse aquí. Y me puse los lentes porque voy a leer con letra pequeña, pero este todavía lo puedo leer así. Guardador de la palabra fiel, que se ajuste a la doctrina, de suerte que pueda exhortar con doctrina sana y arguir a los contradictores. Entonces aquí el apóstol Pablo le está dando algunas instrucciones a Tito. Entonces vamos a ver cuáles son, si me permite, lo vamos a ver, aquí está, Tito capítulo 1, versículo 9, es el que leí en la Nácar Colunga. Pero aquí está hablando del obispo. Mire, requisitos para ancianos, pone la Biblia de las Américas. Por esta causa te dejé en Creta,
para que pusieras en orden todo lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Entre paréntesis, no son hijos siervos lo que le ponen de requisito al obispo o anciano. Que tu hijo sea un siervo, mire, lindo si es un siervo, ¿verdad? Ni siquiera le piden que sea un discípulo. Usted sabe que existen varias categorías en la vida cristiana y la primera es creyente. Bueno, antes de ella está la oyente, pero ese no es cristiano. Pero por el oír viene la fe. Entonces impacta a la persona y cree. Pero este no es discípulo, este no es siervo. Y lo que le está pidiendo el Señor por medio de Pablo a Tito es que esta persona que van a poner como anciana o como anciano sea marido de una sola mujer, irreprensible, que tenga hijos creyentes, que sean creyentes y no acusados de dos cosas, disolución ni rebeldía. Esta es la forma más básica de cristianismo. Entonces dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no alavedía, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y entonces aquí es en donde entra el versículo 9 que acabamos de leer, guardador de la palabra fiel. Entonces vemos que esta iglesia Filadelfia, su infraestructura ministerial está hecha a base de hombres y mujeres que son fieles, que están ceñidos a la palabra del Señor, están dispuestos a arrepentimiento continuo para llegar a encajar, a empalmar, a tener esa empatía con la palabra y cambiar por siempre. Así que si alguien no es así, pues puede llegar a serlo. ¿Ok? Mi mensaje que el Señor me ha dado no es para venir a acusar a nadie, sino que el mensaje que el Señor me pone en mi corazón es que si nosotros descubrimos alguna de estas falencias en nuestra vida, vayamos delante del Padre, le supliquemos su perdón, su ayuda, su auxilio, su llenura del Espíritu Santo, para que lleguemos a dar esta talla. Y por eso es que la Biblia dice, orad para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Eso no quiere, yo me voy, el anticristo a mí me hace los mandados. No. Sí nos los hace pues, pero a lo que me refiero es que tenemos que crecer y esta es la forma de hacerlo. La palabra es básica. Sigamos en otro versículo. Recuérdese, antes de continuar en el otro versículo, que le he hablado de diferentes clases de palabras que existen. Ahora, con lo que va este mensaje, ya le mencioné otras 2, entonces llevamos 9, creo yo, 9 o 10, ni me acuerdo, pero son bastantes. Y ya me di a entender en los mensajes anteriores. Pero ahora estoy hablando siempre de guardar la palabra desde otra óptica. Le hice un paneo al mismo versículo y lo estoy viendo desde otra perspectiva. Entonces miremos acá, Apocalipsis, mire este versículo hermoso, 22:9. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ay. Usted sabe la historia. El apóstol Juan, él era el medalla de oro de los apóstoles del Cordero, digo yo. Pedro tal vez era medalla de plata, no sé, ahí solo Dios sabe, pero Juan ya era anciano, era el último de los que quedaban en esa serie de apóstoles del Cordero. Sospechamos por algunos textos de la Biblia que ni siquiera vio muerte, sino que la va a tener que ver como uno de los 2 testigos más adelante. Pero se lo llevaron al cielo.
Y el más dilecto de todos los discípulos del Señor, el que lo amaba, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que tenía la doctrina bien conocidita, el que lo descubrió, que no era un fantasma el que venía caminando sobre las aguas, sino que era el Señor, el que lo descubrió, que en la orilla no era un extraño, sino que era Jesús, el que llegó primero a la tumba para cerciorarse que había resucitado, ahora resulta que está en el cielo adorando a un ángel. ¿Cómo nos hubiera ido a nosotros? Si él tenía esa, ¿qué fue lo que vio? ¿De qué magnitud era el impacto de lo que estaba viendo en el cielo? Que él estaba cambiado, él había visto un montón de cosas, él había oído la voz como de trompeta, él había visto al alfa y la omega, él había visto la tribulación. Aquí ya se está terminando Apocalipsis. Y a estas alturas y ya había adorado al ángel una vez. Esta era la segunda vez. Y se postra delante del ángel. Y entonces el ángel lo para y le dice, no hagas eso. No hagas eso. Juanito, por favor no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. O sea, mire, pues quiero que vayamos poniéndonos en ese orden. Aquí está el ángel. Juan se postra y dice, no, tú eres de mi misma estatura, ponte aquí, yo soy tu consiervo. El ángel que fue hecho mayor que los hombres, porque así dice la Biblia en el libro de los Salmos, que al hombre lo hiciste un poco menor que los ángeles, el ángel que era mayor le dice a Juan, a mi nivel Juan, a mi nivel, yo soy hecho mayor que tú, pero ahora tú y yo somos del mismo nivel, y lo sube. Y no solo tú, le dice, sino que de tus hermanos los profetas. Zacarías, Ageo, Isaías, todos aquellos que hicieron el Antiguo Testamento y que dejaron plasmado su nombre, y otros profetas. Entonces ahora el ángel, mire lo que está diciendo. Ciertamente el hombre es menor que los ángeles, pero tú, Juan, te subimos de categoría. Y ahí están los profetas, tus hermanos. Pero no solo ellos. Miren lo que dice al final. Y de los que guardan las palabras de este libro. Entonces, el ángel, miremoslo de esta óptica, ahí ya no solo le está diciendo no me adores, adora a Dios. Ahí lo que está diciendo es, yo tengo esta categoría angélica, porque hay categorías, hasta arriba están los serafines, después están los querubines, después están los arcángeles, después están los ángeles, y por último vienen los hombres. Entonces, ahora, aquí está el ángel, y le dice, tú eres un hombre, pero ahorita te acabas de ganar un ascenso, te haciendo general. Pero no solo a ti, te vas a poner con los generales que son los profetas, y te va a poner con los generales que son los que guardan la palabra, la iglesia de Filadelfia. Entonces, cuando se guarda la palabra, lo ascienden de categoría 1. ¿Por qué? Porque el amor siempre hace que a uno lo asciendan. Así de sencillo y de claro. Por eso me impacta tanto este versículo, como el ángel le explica esto a este siervazo, ¿no? Ahora, sigamos adelante. Siempre estoy hablando de la iglesia de Filadelfia que guarda la palabra. Esa es la que estoy hablando. En la noche vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de la marca de la bestia. Quiero que platiquemos un poquitito acerca de eso en el tema escatológico. Creo que es importante y adecuado que lo conversemos. Ok, verso 7. Aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ese es otro tipo de palabra. La palabra de la profecía. Se recuerda que hay palabra profética, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, pero aquí habla de las palabras de la profecía de este libro, Ese es otro tipo de palabra. Ahora, ¿qué tipo de palabra es? Si nos vamos al griego, no tendríamos que decir una palabra apocalíptica, eso sería en español. En el griego, apocalipsis viene del griego apocalipsis, y apocalipsis, su traducción correcta, literal, es revelación. Entonces, yo creo que cuando uno
se va metiendo con la palabra y se va enamorando de la palabra y va empujando y a veces está trastraviando, ¿verdad? Pero sigue enamorado de la palabra. Va a llegar un momento en que la revelación va a ser abrumadora sobre él. ¿Por qué razón? Porque la palabra habita abundantemente en su corazón. Entonces, cuando surge un evento, ¡pau!, el Espíritu le dice, ¿te recuerdas aquel versículo que leíste y que no lo entendías? Sí, me recuerdo, esto es. Entonces hay revelación. Y aquí la revelación, como en el capítulo 1, es para mostrar las cosas que han de suceder pronto. Es para mostrar a los siervos las cosas que han de suceder pronto. Entonces, el que guarda las palabras va a tener revelación. Esto es glorioso. El que guarda la palabra va a tener revelación. Y repito, esto es glorioso. Déjeme explicarle por qué a grandes rasgos. Daniel salvó su vida, la de los 3 jóvenes hebreos y la de todos los que estaban al servicio del rey, tratando de adivinar, astrólogos y caldeos y todos esos. La salvó porque él tuvo una revelación. Él tuvo revelación. La revelación va a salvar a la gente en el último tiempo. Y lo que estamos viviendo en este momento es el último tiempo. Necesitamos revelación. Porque, mire, todas las demás cosas se las puede aprender uno humanamente, de memoria. Y así como hay gente que tiene cocientes intelectuales elevadísimos y memoria fotográfica, nos podrían recitar de memoria muchas cuestiones. E investigar con una gran habilidad para meterse en las redes y sacar noticias y toda la cuestión. Pero aquí no se trata de todo eso. Yo no me opongo al estudio, que quede bien claro, no me pongo al estudio, la palabra es hermoso. Pero aquí ni siquiera se trata de eso, se trata de revelación. Te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios, eruditos, entendidos, filósofos, lo que le quiera decir usted, y se las has dado a estos pequeñitos en revelación, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia, cosa que ojo no vio, ni oído vio, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene guardadas para los que le amamos, dice, ¿verdad? Y nos las ha revelado por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el que guarda la palabra, al final de cuentas, tiene revelación. Por eso es tan importante esa tercera faceta que aparece en el versículo 8. Puertas abiertas. Bueno, sería tal vez las 4, sí. La primera sería que es Filadelfia, la segunda que conoce sus obras, la tercera sería puertas abiertas, la cuarta sería que guarda la palabra y la quinta sería que no ha negado su nombre. Y después ya viene el verso 9. Ok, volvamos otra vez, que guarda la palabra. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Quiero parar. Parecería que es casi igual Apocalipsis 22:7 y 22:9 que acabamos de leer, pero no, hay una diferencia. Déjeme explicarle. Mire pues, en nuestro tiempo contemporáneo, todos los países tienen un porcentaje de gente analfabeta. No me recuerdo, me quedé pensando un ratito, por eso no me recuerdo qué país se le adjudica que venció 100% al analfabetismo. Bueno, no sé si será cierto, pero dicen que lo venció y que todo el mundo ahí sabe leer. Ok. Todos los demás países tienen un índice alto, mediano o bajo de analfabetismo. Todos. Ok. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo eran muy pocos los que podían leer. Muy pocos, muy pocos. La masa no podía leer. Por eso es que en el tiempo de la restauración del altar, el templo y los muros de Jerusalén, en el tiempo de Esdras y de Nehemías, los escribas tenían que leerle a la gente. Se juntaba toda la gente que no, imagínense, se juntaba toda la gente que no sabía leer. Y el escriba se paraba y les empezaba a leer lo que decía la palabra del Señor.
Eso es impresionante. Mire, se lo voy a poner de otra manera. Supóngase que usted tiene su tío que es millonario y que no tiene más familia que usted y se muere y deja su testamento. Y entonces, pero como usted no sabe leer, el abogado se lo tiene que leer. Y de repente el abogado dice, a mi sobrino le dejo mis mejores deseos y todo esto se lo dejo al abogado, todos mis millones. ¿Y cómo alega el otro si no sabe leer? ¿Qué grado de confiabilidad tenía que tener ese abogado que va a leer ese testamento si los otros son ignorantes de lo que dice? Ahora trasladémoslo al ámbito espiritual. Bueno, primero del espiritual, lo que estaba sucediendo ahí. ¿Qué categoría tenía que tener el escriba? Si el escriba podía decir, aquí dice en la Biblia que tienes que guardar el sábado. Amén, decían todos los que no podían leer. Pero ¿y qué tal que el escriba decía, no voy a guardar el sábado? Tengo mi negocio que lo abro además, tengo una chicharronera y aquí dice que es prohibido comer cochinillo. Entonces yo les voy a decir a estos que no dice así. Y entonces, dice aquí en la Biblia que eso no es pecado. Ah, qué bueno, decían todos, ¿verdad? Lo que estoy tratando de insistir es el grado de confiabilidad que tenía que tener el escriba para leerle. Ok. Cuando llegó este tiempo de Apocalipsis, era más o menos igual. Ya no tanto porque había venido la cultura griega y la cultura griega ensalzaba mucho la buena educación. Pero de todos modos había una gran cantidad de gente que no sabía leer. Pero ahora trasladémoslo a nuestro tiempo. La mayoría de la gente sabe leer y tiene su Biblia, pero no sabe leer espiritualmente. Entonces Dios deja personas que sepan leer espiritualmente para decirles la verdad, se incomoden, se enojen y se vayan, o se queden y sean edificados. Pero entonces el ministro acá, mire la bienaventuranza. Bienaventurado el que lee. ¿Quién es el que lee? El ministro. Él es el escriba. Él es el que está explicando. Él fue al que el Señor le dio su palabra para que le explique. Y bienaventurados los que oyen. ¿Quiénes son los que oyen? El resto de la gente. La gente que está siendo discipulada. Por eso es que la Biblia misma dice que nosotros debemos de recibir la palabra de Dios implantada en nuestros corazones con mansedumbre. Eso es cuando uno está oyendo. Y nosotros cuando estamos hablando debemos ser muy cuidadosos de no decir lo que se nos ocurrió a nosotros o lo que estamos diciendo es una doctrina que viene de generación en generación, pero que empezó hace 3 generaciones en una denominación cristiana. Sin poner a contraluz con la palabra para ver si hay un calco preciso. Entonces, aquí son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras las palabras y la profecía y las guardan. Guardan las cosas que están escritas en ella. Solo otra cosita más, antes de pasar, ya me queda algún tiempecito, unos 10 minutitos, ya lo voy a dejar en paz. Pero eso es bien importante que se lo comente. Hay mucha gente que lee todos los libros de la Biblia. ¿Por qué el libro debería empezar a leer la Biblia? Le dicen los recién convertidos a la gente. Y la mayoría de la gente, así con un tono de sabiduría, empiece por el Evangelio de Juan. Bueno, dice ellos, empiezan a leer Juan. Algunos dan otros consejos, yo diría que debería de leérsela toda y empezar por el principio de Génesis. Ir ávidamente y oyendo las enseñanzas, porque eso lo va a ubicar. Pero en este caso que estamos leyendo acá, bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellos, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que los cristianos que exoneran a toda la cristiandad de que lean el libro de Apocalipsis no son bienaventurados. Yo he platicado con ministros, yo platiqué con mi amigo una vez, sé que no se va a molestar porque
no me está oyendo. Y no me está oyendo porque ya se fue con el Señor. Pero conversando, éramos buenos amigos y yo le oía sus críticas y a veces me caía mal y él oía las mías y a veces yo le caía mal, ¿verdad? Pero terminábamos cayéndonos bien. Estábamos en Filadelfia, platicábamos en Filadelfia. Entonces me dijo, mira, yo no le predico a la gente de Apocalipsis. Y me dijo algo que me bendijo. Yo los dejo que te oigan a vos, me dijo. Ay, Dios mío, con que solo yo leía eso, ¿eh? Lo que pasa es que yo todos los domingos hablo de eso, los domingos de la noche, pues, hablo de un poco de escatología. Ay, yo los dejo que te oigan a vos. Y entonces me dijo él, y me dijo sus razones. Bueno, dije yo, pero yo no me voy a quitar esta bienaventuranza. Bienaventuranza, algunos dicen que quiere decir 3 veces dichoso. Dichoso en el espíritu, dichoso en el alma y dichoso en el cuerpo. El que lee, el que se mete, el que se tira, el que trata de profundizar en el libro de Apocalipsis, que es difícil. Toda la Biblia es difícil, sobre todo si el Espíritu Santo no nos habla, ¿verdad? Pero, y los que oyen esta palabra apocalíptica, esos que están enamorados de la palabra profética, de la palabra revelación, del libro Apocalipsis, tienen una bienaventuranza tremenda. Y ellos ni siquiera saben, en su interior dicen, pero yo ¿por qué me gusta oír tanto? Me gusta oír todos los mensajes, pero ese tipo de mensajes como que me llevan más, me atraen. Es la necesidad de su espíritu, ¿verdad? Es más o menos lo que le pasa. ¿Nunca le ha pasado a usted que de repente quiere tomar algo dulce y hasta con marca se lo pide el cuerpo? Le dice, tal soda es la que quiero que me traigas. Con marca, qué cuerpo más mañoso, ¿ah? O quiero comer tal cosa, tal comida. Pues así es el espíritu. Quiero palabra. Pero hoy me apetece una palabra profética más segura. Aleluya. Ese tipo de personas que dice aquí que son bienaventurados. Muy bien, vamos a seguir antes de que se me termine este periodo de tiempo. Que aquí me hace falta un montón de cosas que se deben de concatenar con el guardar la palabra. Y pues no sé si vamos a llegar, porque de veras quisiera hablar un poquitito, aunque sea un poquitito de lo escatológico, aunque estoy hablando algo de lo mismo. Digamos acá, mire San Juan capítulo 17, versículo 6. Estoy hablando de la iglesia de Filadelfia, la que guarda la palabra. Es poca fuerza, se tiene puertas abiertas, pero guarda la palabra. Ama a Dios. San Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y dije, tremendo esto, porque aquí hay una preordenación. Mire lo que dice. Mire, aquí dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, se los entregó el Señor. Pero aquí le dice que ya eran de Dios, eran tuyos. ¿Cuándo? Eran tuyos. ¿Cuándo? Antes de venir a la tierra. ¿Ellos habían estado en la escuela del Padre? Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Eso quiere decir que el hombre o la mujer que anhelan guardar la palabra estuvieron en la escuela del Padre. Oyeron y aprendieron del Padre y vinieron a Jesús. Todo aquel, dice el mismo Señor Jesús, todo aquel que oyó y aprendió de mi Padre viene a mí. Y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Por qué? Porque al contextualizar esto, deja ver que el que viene a Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo arrastra. Entonces aquí hay una preordenación. Si tú estás guardando la palabra o amas el guardarla o lloras cuando o te desalientas cuando fracasas en guardarla, seguramente es porque tienes ese ADN, esa genética espiritual que anhela más y más de Dios. ¿Por qué? Porque desde el principio eras de Él, le pertenecías a Él. Entonces el guardar la palabra también es una forma de termómetro, un tester, ¿verdad? Para probar si las cosas van en el orden que Dios quiere.
yo espero en esta tarde estarle hablando a los que aman guardar la palabra y que son de la iglesia Filadelfia. Le voy a leer otro versículo, me quedan solamente 5 minutos para ya dejar de estarlo molestando, pero aguánteme, téngame paciencia. Miremos este otro versículo. Este es hermoso. Y note que, mire, solo permítame un segundito. Voy a regresar. Mire pues, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién dice que el que ama es el que guarda? Juan. ¿Quién dice que el que no ama no guarda? Juan. ¿Quién dice que el que ama es perfeccionado en amor? Juan. Bueno, aquí es el único que Pablo Tito, ¿verdad?, que habla de quién debe ser enviado a la prédica, a ser obispo. ¿Quién dice que lo ascendieron a la categoría angelical? Juan. ¿Quién dice que el Señor viene pronto? Juan. ¿Quién dice esto que le acabo de explicar el que lee hoy? Juan. ¿Quién dice que lo que le estoy platicando, que he manifestado a los hombres a los que le dieron del mundo que eran tuyos y me los diste? Juan. Casi podríamos decir que Juan, el apóstol del amor, está dando todas las instrucciones de esto, aunque no solo él habla de ello. Hay otros versículos, hay un salmo, el 119, que habla mucho de los que guardan la palabra. Si usted se recuerda, un texto que es famosísimo, que yo no creo que pueda llegar a ese texto en los 4 minutos que me quedan, pero que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea que el guardar la palabra es una virtud extraordinaria que Dios enfatiza, subraya en el libro de Apocalipsis 3:8 a la iglesia de Filadelfia. Ok, miremos entonces otro, mire Juan. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Eso no está muy agradable que digamos, ¿verdad? Pero así dijo el Señor. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Ajá. Pero aquí no se trata que yo voy a decir lo que se me dé la gana, sino que y que la gente va a guardar lo que yo digo. No. Si yo tengo la estatura inicial que dice acá, número 1, soy un siervo de Dios, no estoy tratando de ponérmele a la par al Señor, que Dios me guarde. Sí, eso no puede ser. Ni siquiera a mi apóstol que me crió, que me enseñó, que me corrigió, que me amó, que me exhortó, que me animó y que me envió, ni siquiera a la par de él hubiera osado ponerme, olvídese, mucho menos del Señor. Soy un siervo de Dios. Entonces esa sería la primera faceta, pero la otra sería: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Entonces nosotros pues hemos sido perseguidos, y en esa persecución como que uno tiene que asimilar muchas cosas, y entonces empieza la palabra de Dios a meterse en uno, a empalmar dentro de uno, y ya no es mi palabra. Es la palabra de Dios, pero que se la atribuyen a uno, como cuando Pablo dice que todos los hombres van a ser juzgados conforme a su evangelio. ¿Pero cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir todos los hombres van a ser juzgados conforme a mi evangelio? Pero es que en ese momento subieron de categoría lo que él decía a la categoría de las Escrituras. Y eso también lo hizo Pedro al referirse a Pablo, cuando dijo: como nuestro hermano Pablo nos dice en todas sus cartas cosas difíciles de entender, que los indoctos tuercen para su propia bendición, así como también las demás escrituras. Note que está diciendo el apóstol Pedro: las epístolas de Pablo las tuercen, así como tuercen las demás escrituras. ¿Qué es lo que está haciendo? Poniendo las epístolas de Pedro, cuando todavía no estaba escrito en el Nuevo Testamento, está poniendo las epístolas de Pablo. El apóstol Pedro está poniendo las epístolas de Pablo a nivel de las demás escrituras. Porque se involucró tanto con las escrituras, con la palabra, que cuando él habló, ya dejó de hablar él. Todos decían el evangelio de Pablo, pero no era de Pablo. Así como el Señor dice: mis palabras no son mías,
son de Él. Déjeme leer este último versículo en este último minuto que tengo para exponer. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, está bueno, hágalo, así eso lo hace feliz. Yo no lo voy a juzgar, porque yo no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. Pero más adelante dice, mi palabra, la palabra que ha oído, esa lo juzgará. Importante la palabra de Dios. Yo estoy muy de acuerdo con que la gente testifique, porque ya dijimos que eso es palabra de su testimonio. Yo estoy muy de acuerdo en que se enfaticen las grandes cosas que Dios ha hecho, los milagros y todo lo que usted quiera que provenga de Dios. Pero una vez más, no puedo estar de acuerdo con que se elimine la palabra de Dios. No puedo estar de acuerdo, porque la palabra, según lo leímos en Hebreos, en los servicios anteriores, dice que es la palabra de su poder con el cual se mantienen todas las cosas. Y Colosenses dice que se mantienen unidas en ese factor, ¿verdad?, de cohesión que es Jesucristo. En el nombre de Jesús, yo quiero hacer una invitación hoy. Sé que hay mucha gente que Dios le ha hablado por años y en una crisis de esta naturaleza quizá ha logrado reflexionar que debe de volver a la senda antigua. Que ya conocían al Señor y se apartaron y quizá piensan que no tienen esperanza, pero yo le digo que sí la tienen y que el Señor todavía no ha cerrado la puerta del arca, todavía tiene sus brazos abiertos para recibirlo. Está abierta la puerta de la salvación todavía, de la reconciliación. Es el ministerio y la palabra de la reconciliación el que estamos mencionando. Asimismo, habrá gente que nunca ha conocido a Dios, que nunca le ha abierto su corazón y tal vez quiere aceptar a Cristo, abriéndole su corazón. Y nosotros no vamos a dejar de gritarlo. En diferentes ministros lo estamos haciendo por todos medios. Y esta es una invitación más. Así que el que quiera aceptar a Cristo, el que quiera reconciliarse con el Señor y el que quiera aumentar su amor por la palabra para poderlo guardar, acompáñenme en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tema que has permitido que lo podamos ministrar. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a tu pueblo. Aquellos que están abriendo su corazón para ser salvos, te pido que tú, Señor, te lo pido respetuosamente, que tú pues honres tu palabra, en donde dijiste que aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye y abre, entro a él. Entra a esa gente, por favor, papito, vivifica su espíritu como lo hiciste con nosotros, purifícalos y permite que empiecen y continúen en el proceso hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto. Aquellos que estaban alejados como hijos pródigos, que venga el año de la reconciliación y lo atraigan poderosamente. Señor bendito, muchas gracias. Te lo agradecemos con todo nuestro corazón. Bendice a todos mis hermanos que anhelan guardar la palabra, que se haga rema en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Solo quiero decirle algo antes de que me salga de la grabación. La próxima semana es Santa Cena. No creo que vayamos a tener nuestros servicios presenciales. Si hay algún permiso gubernamental, se haría con algún grado de precaución, aunque no creo que se vaya a dar. Entonces, quisiera aconsejarle que consiga jugo de uva o un vino de bajo contenido de alcohol y, mejor si es jugo de uva, un panito, un pan sándwich que lo puede partir ahí en su casa, y vamos a estar ministrando del sábado, como siempre lo hacemos, porque yo sé que en una sola reunión podríamos ministrarle a todos, pero no hay que perder las buenas costumbres. Entonces el sábado, 4 ministraciones de Santa Cena y el domingo, 4 ministraciones de Santa Cena.
Ay, usted no se cansa, no nos cansamos, no nos cansamos de eso. Siempre vamos a estar predicando primero Dios. Que el Señor nos ayude. Dios lo bendiga y nos vemos en el próximo servicio, si así quiere usted. Y si así, sobre todo, quiere el Señor. Adiós. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt. Rema TV, llenando